Bien, nuestro siguiente tema, la supremacía de Cristo, en nuestro estudio de la epístola a los Colosenses, es una serie, Cristo es suficiente. Colosenses 1:15, este es el tema número 4. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este poderoso pasaje bíblico nos establece de una manera certera y contundente la verdadera identidad de Cristo, ¿sí? En estos tiempos donde se busca desprestigiar a Jesucristo, desde el famosísimo Código Da Vinci, ¿sí?, donde supuestamente el pintor, escultor, inventor y no sé cuántas cosas, Leonardo da Vinci dejó plasmado en la pintura de la Última Cena, por medio de códigos, algunas cosas secretas de Jesús. Curiosamente es desprestigio de su divinidad, y esta consiste en que supuestamente Da Vinci, en la pintura, el personaje que está a su derecha es, pues siempre tradicionalmente se supone, se entiende que es Juan, pero dice él que es María Magdalena, que era su esposa, ¿verdad? Y una serie de arroyos hasta el Evangelio prohibido de Judas, que fue un escrito del siglo II, que fue atacado como una herejía. Efectivamente existe el manuscrito, pero fue rechazado por los líderes de la iglesia de entonces, donde supuestamente Jesús hizo un arreglo con Judas para decirle, mira, tú eres mi cuate, y así a grandes rasgos, ¿no? Tú eres mi cuate y mira, yo te escojo para que me traiciones. Entonces, si tú aceptas la traición, que me traiciona, entonces mira, tú vas a ser el que va a recibir todo allá conmigo. Entonces se hicieron cuates y fue un arreglo entre Jesús y Judas. Y bueno, hasta que descubrieron en Francia la descendencia de Jesús, que tuvo una hija con María Magdalena, y pues todo eso es un ataque directo a la divinidad de Cristo. Ayer en la noche vi un programa y lo grabé toditititito, dura casi 2 horas, que se llamó La tumba olvidada de Jesús, el sepulcro olvidado de Jesús, y es otra más de las donde supuestamente encontraron la tumba de Jesús, con los huesitos allí, y que estaba en una tumba donde estaba su madre María, José, sus hermanos, Santiago, etcétera, pero había una, pues ¿cómo le llaman? Una cajita, ¿cómo le llamaban ahí? ¿Usuario? Osario, donde había una inscripción que decía Judas, pero que era un niño, o sea, fue hijo de Jesús. No, mira, es bien fácil rebatir todo eso, ¿verdad? Pero qué interesante es ver cómo desde siempre se ha atacado la divinidad de Jesús. Justamente, fíjense, ese era el ataque que estaba teniendo Cristo en la iglesia de los Colosenses. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado por qué no sacan la vida de Buda y atacándolo. No, lo sacan como alguien ilustre y que hizo bien y no sé cuánto, pero nunca dicen nada de él atacando sus dichos o su enseñanza. ¿Por qué siempre a Jesús sí? Es evidentísimo para nosotros los cristianos que detrás de todo está una mente perversa, que es Satanás.
En estos tiempos, pues, estos versículos son cruciales para entender el cristianismo, pero no solo el cristianismo, sino quién es Jesús realmente. Porque la herejía que surgió en Colosas fue precisamente esa, que Cristo no era Dios. Ellos decían que, tenían entre las filosofías y cosas de esas, decían que Cristo era una emanación de Dios. O sea, que una emanación, pero así como si fuera un vapor o cosas así, ¿no? Que la materia era mala, entonces Dios no pudo haber, como la materia era mala, entonces Cristo no era Dios porque pues el cuerpo es materia y pues Dios no hace cosas mal, entonces no era Dios, era una emanación de las más elevadas y un montón de rollos que empezaron a entrar en la iglesia de Colosas, ¿sí? Entonces los ataques hacia la divinidad de Cristo en la actualidad son semejantes, tienen el mismo énfasis. Entonces Pablo, después de decirles todo lo que ya hemos estudiado, él comienza a refutar, ¿sí?, esa herejía. Es por eso que vamos a estudiar versículo 15. Él dice, él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible. Diles que si me regalan una botella de agua, ¿sí? Por favor, alguien ahí. Él es la imagen ¿de qué? Del Dios invisible. La palabra que se tradujo por imagen es la palabra griega eikon, con K, eikon, tiene acento, eikon, que significa semejanza, ¿sí? Y de eikon es donde viene la palabra ícono, ya nos es más familiar, ¿no? Y esta palabra ícono se utiliza para referirse a las estatuas, a las imágenes, porque una estatua es la imagen de alguien, ¿no? ¿Se acuerdan de la moneda que Jesús le dijo, de quién es la imagen? Utilizó la palabra eikon, ¿sí? ¿De quién es la imagen? Pues está igualito. Una foto ahora, tú dices, ¿quién es esa foto? Ay, pues es el hermano Camaleón, ¿verdad? Pues fácil, reconocible. O sea, es una fotografía, pero fíjate, es bien interesante. Nosotros los seres humanos, dice la Biblia, que somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, ¿qué es la imagen y la semejanza de Dios? Miren, nosotros tenemos inteligencia, a diferencia de los animales. O sea, tenemos raciocinio. Los animales andan por instintos, ¿sí? Nosotros tenemos inteligencia, tenemos raciocinio. Nosotros tenemos emociones y nosotros tenemos voluntad, ¿sí? Y todos estos rasgos es lo que forman la personalidad. Somos personas. Por eso decimos que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Y obviamente no hay duda que Dios el Padre es inteligente, tiene emociones y también tiene voluntad, lo mismo que el Hijo, ¿verdad? Tiene inteligencia, emociones y tiene voluntad. Esa es la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Sin embargo, fíjense, la imagen y semejanza de Dios a la que fuimos hechos no incluyó los atributos que solo Dios posee. ¿Cuáles son los atributos que solo Dios posee? Algunos: omnipotencia, o sea, todopoderoso; omnipresencia, que está en todos lados; y la omnisciencia, que todo lo sabe. Esos atributos solo son de Dios. ¿Estamos? Entonces, nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos los atributos divinos. ¿Estamos? Somos simplemente humanos, no somos divinos. Pues escuchen, dentro del cristianismo hay una doctrina, no es nueva, pero está como resurgiendo, de que somos dioses.
Somos dioses, dice ahí en un salmo. Yo dije dioses sois. Sí, pero dioses en el sentido de imagen y semejanza, de que tenemos inteligencia, emociones y voluntad. Pero no tenemos los atributos de Dios, no somos dioses. Como algunos, miren, el sustento de los predicadores de la superfe, que va de la mano con la prosperidad, es una doctrina que precisamente enseña que somos dioses. Por eso ellos decretan, porque solo los reyes decretan. O sea, Dios es el único que como rey del universo puede decretar. Entonces, ellos asumen que porque somos dioses también decretamos. Entonces, yo decreto mi prosperidad. A ver, espérame, eso suena rarísimo. ¿Cómo que yo decreto mi prosperidad? ¿De dónde sacaste eso? Yo decreto que esto sucederá. Oye, no, espérame, es que yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Todos esos atributos solamente le pertenecen a Dios. Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso se extrajo de la palabra vara, del hebreo, que significa crear de la nada. Y eso se refiere, esa palabra aparece múltiples veces en el Génesis, y su equivalente en el griego, que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, solo Dios tiene el poder de crear de la nada. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba, árboles de fruto, que den fruto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivos. Él sí puede llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Él es Dios. Y esas falsas doctrinas han hecho creer a los cristianos. Pero ya ves tú la realidad, y cuál ricos y cuál nada. No es cierto. Pero ellos siempre están ahí decretando, y el diablo siempre los trae. Y viven en la miseria. O sea, caen en el error de malas interpretaciones porque asumen, somos hechos a la imagen y semejanza. Entonces su deducción lógica es, si somos hechos a la imagen y semejanza, entonces pues somos Dios, participamos de su naturaleza divina. ¿Pero qué se refiere todo eso? ¿Será que tenemos los atributos de Dios? ¿Somos omnipresentes? Entonces no somos Dios. ¿Somos omniscientes? ¿Todos lo sabemos? No. Pablo dice, en parte sabemos. ¿Somos omnipresentes? Ahorita estás aquí y estás allá haciendo la comida. Pues no. Nosotros somos simplemente humanos, ¿verdad? Entonces su imagen y semejanza tiene que ver con inteligencia, emociones y voluntad. No somos dioses, somos seres humanos, ¿verdad? Ni tampoco es su imagen y semejanza, digamos, moral, porque nosotros somos pecadores. Y Él no peca, es imposible que Él peque. Él es santo, nosotros somos pecadores, rescatados, redimidos. Entonces, fíjate, el pecado de Adán y Eva desfiguró la imagen de Dios en nosotros, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Lo distorsionó totalmente. En Romanos habla mucho de que Dios los entregó una mente reprobada. Todo eso quedó como consecuencia del pecado. El intelecto, nuestra inteligencia quedó caída. ¿Sí? Nuestras emociones, ni se diga, ¿no? Y nuestra voluntad, no sabíamos escoger lo que era bueno ni lo que era malo. No sabíamos distinguir entre el negro y el blanco. Entonces, esa imagen y semejanza que Dios hizo, porque Dios no es como nosotros, ¿verdad? Él es espíritu. Entonces, pues, ¿cuál es la figura de Dios? Por eso Dios dijo, no te harás imagen. Pues, ¿cómo lo vas a pintar? Si Dios es espíritu, ¿cómo lo vas a representar si Dios es espíritu? ¿Verdad? Entonces, todo lo que el pecado de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, desfiguró la imagen de Dios en nosotros y la semejanza con la que nos hizo. Todo eso nos es devuelto cuando viene Cristo y nos devuelve a la imagen con la cual Él nos creó, ¿sí?
Entonces viene un nacimiento de nuevo, entonces es rescatada pues nuestra inteligencia, ¿sí? Nuestras emociones, porque ahora ya se nos dice a sentir, tener sentimientos nobles, ¿sí? Como amar, la bondad, y están muy ligados a la voluntad. Entonces ya nuestra voluntad ya nos aprendemos a decidir bien. Entonces fíjense, viene Cristo y vean lo que sucede. Vamos a Romanos 8:29. Viene a restaurar la imagen y la semejanza. Acuérdense que estamos en que Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Estoy haciendo esta distinción entre los seres humanos y Cristo porque los colosenses decían que Cristo era puro humano, que no era Dios. Romanos 8, versículo 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen, eikon, conformes a la imagen de su Hijo. ¿Pero en qué sentido? En nuestra inteligencia, emociones, voluntad, que nos parezcamos a Él, pero no físicamente, ¿sí? Sino espiritualmente, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está, para ser hechos conformes a la imagen. Otra vez, nos llamó, nos predestinó para hacernos a la imagen que habíamos perdido, ¿sí? Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, los cristianos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, paso a paso, poco a poco, en la misma, ¿qué? Imagen. Pensar como Él piensa, sentir lo que Él siente, elegir lo que Él elegía. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, ya establecimos que nosotros somos hechos a la imagen, pero Cristo, Él era perfecto, ¿sí? Sin pecado. Y Él era la imagen exacta de Dios. Pero aquí ya imagen tiene otra implicación y otro significado. Fíjate, Hebreos 1:3. Vamos a ver unos textos. Hebreos 1:3. Porque como Él no tiene que ser restaurado, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces, ¿cómo se entiende esto? Dice, hablando de Cristo, del Hijo, el cual, Hebreos 1, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria, así como el sol emite rayos de luz y esos iluminan, fíjate así, Él siendo el resplandor de su gloria, escuchen, la imagen misma, pero escuchen aquí, de su sustancia. Ahí es diferente. Nosotros no somos la imagen misma de su sustancia. ¿Verdad que no? No, para nada. ¿Verdad? Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Tú puedes sustentar todas las cosas con la palabra de lo que digas, tu confesión positiva? Sí, chuchis, ¿cómo no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿Cristo necesita ser purificado del pecado? No, porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es Dios, pero nosotros sí necesitamos ser restaurados. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice así, hablando de Cristo otra vez, el cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, fíjate, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta frase, siendo en forma de Dios, o sea que igual a Dios, por eso la frase siguiente
lo define más claro. No estimó el ser igual a Dios. ¿Se acuerdan que Satanás se quiso hacer igual a Dios? Sentarse en el trono de Dios, y Dios lo echó. ¿Por qué al Hijo no? Porque es de su misma sustancia, es Dios, ¿sí? Entonces, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Juan 14, este pasaje es muy conocido. Jesús está hablando con sus discípulos. Juan 14, en el versículo, ahorita les digo, Juan 14, versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Este era medio ignorante. Pero fíjense que Tomás estaba viendo el otro día así algo de la historia, y Tomás, el dubitable, o sea, el que dudaba, ese evangelizó en la India, se cree que llegó hasta China. O sea, pues después de que era un hombre que dudaba, su fe se afirmó. Pero fíjense, aquí él estaba creciendo y madurando. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, fíjense, conocimiento, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto está poderoso, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen misma de su sustancia. No en lo físico, no en lo físico, sino en todo lo que estaba dentro de ese cuerpo, ¿verdad? Juan 1, que estaba dentro de ese cuerpo. ¿Cómo fue el asunto? Juan 1:1. Todos esos versículos ustedes ya los conocen, nada más estamos afirmando de que Cristo en su perfección no necesitaba ser perfeccionado, porque era la imagen misma de Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, o sea, existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, vamos a Colosenses. Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y yo les hice el contraste de lo que es el ser humano como imagen, semejanza, y la imagen de Cristo. Es muy distinto. ¿Lo entendieron, verdad? Bien. Y luego dice: el primogénito de toda creación. Mira, esta frase, el primogénito de toda creación, al haber sido mal interpretado, nació una de las sectas más nocivas que hay, los testigos de Jehová. Porque ellos afirman que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús es un ser creado. Dicen que es un ángel. Y dicen un montón de rollos, ¿sí? Pero fíjate que estudiando, como lo vamos a hacer ahora en este momento, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere el primogénito de toda creación. Porque ellos dicen primogénito significa de primero. Entonces ellos dedujeron en una lógica muy limitadísima, dedujeron el primogénito de toda creación. El primer ser creado. Allí dice. Sácalos de allí y dile: no, lee lo que viene más abajo. No, ahí dice. No, pero ¿qué te parece si vemos todo el pasaje? No, ahí dice, primer ser creado. Ok, vamos a analizar la palabra primogénito. Viene del griego prototokos con K, prototokos.
Y la palabra prototokos, que se tradujo por primogénito, se aplica en dos sentidos en el idioma griego. ¿Qué es lo que les faltó a los maestros de los testigos estudiar? Y ahora, si ellos lo hacen, como la mayoría de la gente no estudia las escrituras, ellos dicen, no, sí quiere decir eso, porque el griego dice esto, pero al que sabe, sabe. Es como ahora que el Papa ya dijo que el limbo no existe. Fíjate nomás. El limbo no existe ya. Puse a estudiar a los teólogos y dijeron, no, pues fue una aventura allí. Unos teólogos aventureros se aventuraron y dijeron que el limbo. Entonces toda la gente se quedó en el limbo. Entonces fíjate, prototokos, de donde se tradujo primogénito, se aplica en dos sentidos. Uno, sí, o sea, que se traduce primogénito, significa primogénito, pero prototokos tiene dos sentidos. Uno es primogénito en orden cronológico. Por ejemplo, Esaú y Jacob. En orden cronológico, ¿quién es el primogénito? Esaú. Ahora, ¿quién recibió las bendiciones de la primogenitura? Jacob. Y ahí es donde está la otra aplicación. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son primogénitos en su familia? Entonces son primogénitos en orden cronológico. Tú fuiste la primera hija, tú fuiste el primer hijo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer sentido, que primogénito en sentido cronológico de nacimiento. ¿Ok? Por ejemplo, creo que es Mateo 1:27 donde dice, que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y ese primogénito quién es? Jesús. Y en orden cronológico, ahí es primogénito, en orden cronológico como hijo. Ahora, el otro sentido habla de posición y de rango. ¿Sí? Habla de posición. Por ejemplo, ¿quién es la persona en nuestro país que tiene la mayor preeminencia? El presidente. Él está primero que todos, porque es el presidente, es el que gobierna, es el que está dirigiendo todo un país. Entonces ahí ya es primogénito en el sentido de posición, o sea, primogénito de primero sobre los demás. Y el mismo contexto nos los va a ir aclarando. Por ejemplo, Romanos 8:29, que ya leímos, dice que él, dejen tomarlo, Romanos 8:29, para no equivocarme. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí habla, a ver, cronológicamente o como posición o rango. ¿Verdad que es claro? Es clarísimo. Ahora, vamos adelante, otra vez acá. Colosenses. El primogénito de toda creación. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. A ver, ¿a su Hijo qué? Unigénito. Y unigénito se tradujo de la palabra griega monogenes. Mono es uno, ¿sí? Genes, o sea, único. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Jesús es primogénito o unigénito? En los dos sentidos, tiene su aplicación. Pero a ver, vamos en cuanto a orden de creación. A ver, o sea, si Él fue creado. Si Él fue primogénito, o sea, el primer ser creado, entonces no puede ser unigénito. Porque unigénito es uno. Y primogénito, si Él fuera creado, serían muchos. Entonces, si fue primogénito, no puede ser unigénito. Y ahí hay una contradicción.
Y el que no entiende dice, la Biblia se contradice, porque por una parte dice que es único y por otra parte dice que Él lo creó primero. Entonces, si Él fue creado, entonces fue el único ser creado. Total, es una maraña. Que los testigos de Jehová, desgraciadamente, para desgracia de ellos, están hundidos en un terrible error teológico y de interpretación acerca de la divinidad de Cristo. ¡Qué tremendo! Ahora, les invierto la pregunta. Si fue unigénito, el único, no puede ser primogénito. Pues no, porque no. ¿Entienden el juego de palabras? Sin embargo, los testigos de Jehová dicen, no, el primer ser que... Entonces, ¿cómo es que es unigénito? Único. ¿Ah? Si Pablo, escuchen, si Pablo hubiera querido decir que Cristo fue creado, hubiera utilizado otra palabra griega, que es la palabra protok, con K, tistos, va junto todo, tistos. O sea, si Pablo hubiera pretendido haber dicho Cristo es el primer ser creado, hubiera utilizado protoctistos, que significa creado primero. No, él usó prototocos, que ya vimos los dos sentidos que tiene. ¿Ah? Además, fíjense, otro argumento. Si Pablo dijo que Cristo fue creado primero, entonces Pablo, escuchen, estaría confirmando la herejía de los colosenses. O sea, ¿cuál era la herejía de los colosenses? Cristo no es Dios, y si no es Dios, es creado. Entonces, si Pablo dijo que Cristo fue creado primero según los arrianos, que arriano fue un tipo ahí en los primeros siglos, que fue de los que primero empezó a decir que Cristo no era Dios, que era hombre, que era un ser creado, y de allí resurge hasta la fecha. Y los testigos de Jehová son los arrianistas más recalcitrantes que hay, que aseguran contundentemente que Cristo fue creado. Entonces, si Pablo hubiera querido decir que Cristo fue creado primero, entonces estaría confirmando la herejía de los colosenses. La pregunta es, entonces, ¿para qué escribió la epístola? Pues no hubiera dicho nada. Así de fácil, hermanos, fíjense. Así de simple. No tiene razón la epístola. Entonces, cuando él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿qué significa entonces? El que tiene preeminencia, el primero sobre toda la creación. No en cuanto a que Él mismo fue creado. Entonces Pablo, fíjense, menciona en el versículo 16 y 17, menciona 3 argumentos que confirman la supremacía de Cristo sobre toda la creación. O sea, que Él es el primero. Confirman la preeminencia. Preeminencia significa supremacía, que está sobre todo. ¿Sí? En los versículos 16 y 17 que vamos a leerlos, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí hay 3 argumentos que da el apóstol Pablo acerca de la eminencia de Cristo. El primero está en el versículo 16, en la primera parte, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra. Al final del versículo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es el primero, ¿sí? Todo fue creado, el universo, el vasto universo que nosotros vemos, todas las maravillas de la naturaleza, todas las
el universo, el Salmo 119 habla de los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves el universo, cuando tú miras el planeta Tierra, el Sol, la Luna, aquí en la Tierra ves las plantas con la diversidad, los árboles frutales, los animales tan diversos. Tú estás viendo que detrás de todo eso hay un diseño inteligente, ¿sí? Y si hay un diseño inteligente, hay un diseñador. Nadie, bueno, los evolucionistas dicen que todo salió de una explosión, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué posibilidades hay de que tú tomes un bote de pintura de 25 litros, lo tires así al azar a una pared y salga un cuadro con un bello paisaje? ¿Qué posibilidades hay? Así de accidente, por accidente, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que metan a un mono en un cuarto con una máquina de escribir y que al azar esté ahí y salga todo un poema? Un libro así bien pensado, bien redactado. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades hay de tomar 10 kilos de sopa de letras? Ponerle una palomita ahí abajo, un cohete, un explosivo, y el Big Bang, que dicen que el universo explotó y salió el sol redondito, y la luna redondita, y todos los planetas redonditas, y esa explosión, y salió una rosa, y salió una golondrina. ¿Qué posibilidades hay de tomar estas sopa de letras, hacerla que explote aquí en el cuarto y luego de pronto ya entramos y luego que haya un montón de pensamientos bien bonitos en la pared y en el piso? ¿Qué posibilidades hay? ¡Ninguna! Entonces, todo lo creado alrededor de nosotros habla de una inteligencia sumamente extraordinaria, de una creatividad a todas luces maravillosa, que deja plasmados a los observadores, a los científicos que son necios. Pues hizo solo, y que el universo sigue en expansión y que no, quién sabe cuánta cosa dicen y cuánta teoría. Pero hay cristianos que son sinceros, ¿sí? Y algunos han dicho que detrás de, cuando han observado el átomo, por ejemplo, dicen, no, pues es que esto tiene diseño, es que esto, ¿qué probabilidades hay de que funcione al azar? Detrás de todo está un creador con una mente que diseña extraordinaria, ¿sí? ¿Han visto, por ejemplo, no sé si han visto en los documentales del Discovery, hay un pez, quizá cómo le llaman, la otra vez estaba viendo y se me hizo tan interesante. Ese anda en la superficie, ese crece en el Amazonas, entonces están todas las ramas, entonces hay insectos, entonces el pez está ahí, ¿sí? Y el insecto no lo ve porque resulta que por encima el pez tiene un camuflaje que se pierde, o sea, que por azar el azar le salió el camuflaje, ¿no? Entonces, sin embargo, el pececillo está viéndolo y de pronto pega un salto y escupe, y le cae al chapulín y se cae y se lo traga, con una puntería que casi nunca falla. O sea, es como si ahorita sales y ves un Mercedes-Benz allá afuera, ¿no? Así, el más bonito, y tú dices, ¡ay, qué bonito carro! ¿De quién es? No, pues no sabemos, de pronto apareció. ¿Cómo que de pronto apareció? Pues sí, de la nada, pues, es que tronó la alcantarilla de allá afuera y ¡ay! O sea, tú mete a un necio de esos, algunos han hecho esa prueba, pero sí, bien, de una manera muy inteligente.
con necios, con ateos, ¿verdad? Un día uno hizo una como ciudad pequeña, ahí de Londres, del centro de Londres, con el parlamento y el relojito ese que está ahí. Y dice, ¡ay, quién hizo esta maravilla! Entonces le dice el alumno, que era cristiano, y el maestro era bien necio. Dice, no sé, parece que algo explotó por ahí y apareció. Pero el maestro no le caía el asunto. No. Ay, si me quieres ver la cara de tonto. ¿Quién hizo esto? Yo necesito saber quién hizo esto. Dice, pero ¿por qué está tan interesado? ¿Qué le parece? Está extraordinario. Es una réplica. ¿Quién es? ¿Qué habilidad? ¿Qué forma de hacerlo? ¿Qué creatividad de diseño? Entonces usted está asegurando que esto tuvo un diseñador. Pues claro. ¿Un creador? Sí, pues fui yo. No salió de una explosión. Y usted nos dice que todas las maravillas, la exactitud de las 24 horas, los 365 días del año, las estaciones del año, siempre la primavera el 21 de marzo, siempre. ¿Qué? Detrás de todo hay un creador. ¿Y saben quién fue ese creador? Jesucristo. Entonces Pablo dice, fue creado todo por medio de Él. Ahora, versículo 17 está el segundo argumento de Pablo. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Él, ¿quién? ¿De quién está hablando? ¿Qué es la imagen del Dios? ¿Qué es la imagen del Dios invisible? El que está con preeminencia sobre toda la creación, Cristo, porque todo fue creado por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas, o sea, todas las cosas visibles. Los científicos todavía no logran entender de dónde vino la materia. Todavía no logran, porque nada de lo que, o sea, tú puedes destruir la silla donde estás, este púlpito, esto, pero la materia sigue. La materia es indestructible. Entonces, ¿de dónde salió la materia? De una explosión, sí, pero ¿qué explotó? Pues, ¿de dónde? Nunca en el laboratorio se ha logrado fabricar materia. Se agarran materiales para fabricar lo que tú quieras. Ropa, lentes, relojes, carros, todo. Pero ¿quién hizo la materia? Entonces, fíjense, Él dice, Él es antes de todas las cosas. Este es el poder de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó la tierra, dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra seca. Y esa separación que se ve así en los mapas, ¿se han fijado? Dicen los científicos que un día hubo una separación. Pues, ¿cuál creen que fue? La que Dios hizo. Más que ellos en su necedad, pues les resulta más fácil negar que hay un creador al cual hay que rendirle cuentas, ¿verdad? Les resulta más fácil decir, no, Dios no existe. Entonces, si no existe, ¿a quién le rendimos cuentas? ¿Verdad? ¿Al mono? ¿Al átomo? ¿A la amiba? ¿Al sapo? ¿A la rana? No, pues no hay nada, no, es muy fácil. No, bien, Él es antes de todas las cosas. Todo lo que se ve, Él es antes. Dice ahí en Romanos, creo que es 1:21, dice que la creación da testimonio de que hay un creador, porque las cosas invisibles de Él, 1:20 y 21, las cosas invisibles de Él, fíjense, cosas invisibles de Él, su eterno, fíjense esa palabra, estoy hablando de Romanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. O sea, cuando un ateo ve el sol, ya con eso no tiene excusa para decir Dios no existe. Porque cualquier persona que es honesta y utiliza su inteligencia, su racionalidad, sabe que eso no es producto de una explosión. ¡Qué casualidad! Fíjate, explotó y todo fue una serie de casualidades impresionantes. Que la Tierra apareció por allí, creo que está en tercero, ¿no? Después del Sol,
Se me olvidaron las que hace. ¿Está en tercero? Sí. Ok. ¿Por qué? Fíjense, si la Tierra, que está levemente inclinada en su eje, sí saben eso, ¿no? Así, levemente, tiene un propósito. Si estuviera un grado más de inclinación, los polos se congelarían o se derretirían. Está todo maravillosamente diseñado. La distancia que hay del Sol y la Tierra es la exacta para que la Tierra ni se consuma, que se queme o se congele. Un metro, qué sé yo, 10 metros, no sé, alejado. Ustedes no saben lo que eso causa. Más cerca, se fulmina. ¿También fue por accidente? Bueno, entonces, Él es antes de todo lo creado. Fíjense de quién estamos hablando, de Jesús. ¿Sí? Versículo 17, aquí está el tercer argumento. Y todas las cosas, dice, en el versículo 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí subsistir significa que están bajo su poder. Fíjate, hay muchas escrituras donde habla de la creación. Dice que al mar le puso límite, ¿cierto? Le dijo, hasta aquí llegas. Y luego en Job dice, todos los ríos, dice, sube el vapor, luego se forman las nubes, y luego caen la lluvia, y luego los ríos, y llegan al mar, y el mar nunca se llena. Qué inteligente el Señor, ¿no? Imagínate. Todas las cosas en Él subsisten. Él puso leyes. Ustedes saben que algunas de las leyes de la física hablan que a una acción hay una reacción, ¿verdad? Entonces, si yo pateo una pelota, pues esta se va y alcanza una distancia acorde a la fuerza del impulso que yo le di. Esa es la reacción que tiene una pelota cuando se le patea. Pero llega un momento en que pues no la puedo patear y está todavía dando vueltas alrededor de la Tierra. ¿Verdad que no? Porque pues, es una fuerza limitada, no es ilimitada. Ahora, fíjense, todos los planetas están suspendidos en el universo y el mismo Sol. ¿Quién sustenta todo eso? Nada más piensa un poquito. Dice con la fuerza de su poder, que sustenta, dice Él sustenta todas las cosas, en Él subsisten. ¿Ah? Con razón el Salmo 119 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y Salmo 119, ¿qué dije? Ok, le fallé por 100. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, proclama, declara. Un día emite palabra a otro día. ¿Cómo entienden eso? Miren, algo así como, sigues tú. ¿Por qué sigues tú? ¿Por qué sigues tú? Porque así dijo Dios. Así dijo Dios. La noche, la luna, las estrellas señorían en la noche, el sol en el día. Y son 24 horas. Fíjense, todo eso está con un diseño y un sustentar, tiene que haber un poder. Cuando tú agarras una pelota de básquetbol, la pones aquí y le empiezas a dar vueltas, ahí la tienes, ¿verdad? Y luego ya empieza a tambalearse y le vuelves a dar. Y la Tierra está gira y gira y gira. ¿Quién le da vueltas? Pues si las leyes mismas de la física científicas dicen que a toda acción hay una reacción, ¿quién acciona la rotación de la Tierra? Digo, por el amor de Dios. ¿Ah? Y alrededor del Sol, en una órbita exacta. ¿Ya se imaginan a Gabriel ahí, duro y duro, dándole vueltas a la Tierra, y luego ya están todos así, ¿verdad? Como los que hacen rodar pelotitas, ¿los han visto? Que están ahí, Fíjense, Dios estableció todo y la sustenta
con la palabra de su poder. Así dice. Imagínate, eso significa llamar las cosas que no son como si fueran. Yo no sé, ¿tiene en la cabeza esa gente? Que algunos cristianos, que nosotros podemos hacer eso. No pueden empujar el bolcho que se les quedó allá afuera. Y yo quiero que nada más vean el poder que Dios tiene para sustentar todas las cosas. Y la tierra sigue produciendo. El asunto con la situación actual de la tierra donde vivimos es que Dios dijo: sojuzgadla, señoread, gobernarla. Y fíjense, la necesidad del hombre, no sabemos cuidar siquiera el entorno que Dios nos dio. Hasta ahorita no ha sido capaz el hombre de combatir la contaminación que nosotros mismos producimos. El calentamiento global de la Tierra es real, es genuino. Yo ya la vi con mis propios ojos. Yo he ido al Polo Sur y al Polo Norte. Y el Polo Sur, hermanos, se está derritiendo. Y el Polo Norte se está derritiendo. Estaba enfrente de una gran montaña allá en la Patagonia Argentina. Un paisaje extraordinario, maravilloso, que te quedas así. Que dices, la gente dice, ¡ay, qué lindo! Y yo por acá, ¡qué poderoso el Señor! ¡Qué tremendo! Bueno, comencé a ver con la cámara que había, decía, los que traen cámara o binoculares vean cómo hay cascadas. Y sí, yo las noté y las filmé. Dice, eso hace 10 años no existía en esta montaña. Eso es producto del calentamiento global de la Tierra, como consecuencia de todas las emanaciones del dióxido de carbono que hacemos de los autos. Toda la energía que gastamos produce dióxido de carbono. Eso se va a la atmósfera y Dios creó la atmósfera, pero fíjate, también fue por explosión y la atmósfera ahí respirable para que tú y yo viviéramos. Y todo eso está causando, todos esos gases no salen de la atmósfera y los rayos ultravioleta se cargan de una manera en lo cual es como un efecto invernadero, ¿sí? O como un efecto que se guarda el calor, mejor dicho, ¿sí? ¿Y qué sucede? No se dispersa todo eso, entonces los polos se están derritiendo y dice la guía de turistas, dice, esto en 20 años, si sigue así, ya no va a existir. En 20 años, no es mucho 20 años, todavía alcanzas a verlo. Y creo que antier vi una noticia en el noticiero de Joaquín López Dóriga con unas escenas de cómo se están cayendo los hielos, que por cientos de años ahí estaban duros siempre, pero ahora se están descongelando. Si se descongelan, el nivel del mar sube y va a haber muchas catástrofes. ¿Se acuerdan que Jesús habló del bramido del mar, de las olas, todo eso? Todo eso va a suceder, porque el hombre con toda su tecnología no ha sido capaz de sustentar lo que Dios le dijo que cuidara. Fíjense nomás. Entonces somos responsables también nosotros. El cristiano debe ser el ecologista mejor que hay sobre esta tierra. Fíjense bien lo que dije, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta es la casa donde Dios nos puso. Y debemos de cuidar todo eso. Pero este mundo ya no tiene remedio. Este mundo, para los que dicen que vamos a reinar aquí, se les va a inundar la barca. Porque va a ser un desastre, este mundo va a ser un desastre. Entonces, todas las cosas en él subsisten, ¿sí? Pero ¿por qué en la tierra? Fíjate cómo en el universo nosotros no afectamos. Porque no estamos allá, estamos aquí. ¿Por qué fue afectado aquí? Claro, el pecado afectó toda la creación, pero ¿por qué aquí más? Porque aquí es donde está el hombre en la tierra. Pero eso no significa que él siga sustentando todo, sigue sustentando todo. Entonces, 3 cosas, todo fue creado por medio de él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí en este versículo 18
hay 4 verdades contundentes acerca de la supremacía de Cristo. Que entonces el contexto ya nos habla de que está hablando de rango primogénito de toda creación, que está sobre toda la creación. ¿Lo entendieron o no? Ok, 4 verdades acerca de la eminencia, de la preeminencia, de la supremacía de Cristo. Número 1, está en el versículo 18, todo. Cristo, cabeza de la iglesia, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Él tiene la preeminencia, la supremacía, Él es la cabeza. ¿Sí? Él controla cada parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son miembros del cuerpo de Cristo? Nosotros. Como estamos en el reino, sus leyes nos gobiernan, entonces Él gobierna sobre la iglesia. Él controla cada parte. Él controla, ¿se acuerdan que Pablo decía que sean llenos? ¿Llenos qué significa? Controlados. ¿Sí? Entonces, Él controla, como cabeza de la iglesia, Él controla cada parte del cuerpo. Él tiene influencia sobre ti si eres nacido de nuevo. Si tú eres nacido de nuevo, formas parte del cuerpo de Cristo. Y Él es el que da dirección al cuerpo, entiéndase la iglesia. Entonces, ¿quién es el que tiene la preeminencia en la iglesia? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿La hermana Pancha? ¿Quién? ¿Se acuerdan de Diótrefes ahí en las cartas de Juan? Pablo dice, ese Diótrefes se cree todo, él quiere tener primer lugar en todo. Así dice, ¿no? Él quiere tener la preeminencia en todo. Entonces yo, como apóstol, les doy una orden como autoridad que Dios me delegó, y no obedece. Entonces yo mando a algunos hermanos y no los recibe, y los echa de la iglesia, los expulsa. Pero cuando vaya, iré, dice. Cuando yo vaya, dice, lo voy a hablar con él de las cosas que nomás anda parloteando ahí. ¿Quién quería tener la preeminencia ahí en la iglesia? Diótrefes. Pues la iglesia está llena de Diótrefes, hermanos. Escuchen, hace como 10 años, más o menos, una vez, aquí en la congregación, subí, ¿no? Ya iba a predicar, les dije, hermanos, les tengo una noticia. No sé si es buena o mala, pero yo creo que es buena. Pero yo serio, ¿no? La noticia es que estoy renunciando de la iglesia como pastor. Y algunos se alegraron, ¿no? Ya ve que siempre hay gente así. Pero la mayoría no, algunos se quedaron así, sí, hermano, estoy renunciando a la iglesia. Al pastorado. Y yo empecé a notar que ¿cómo ven? Pues así es la cosa. Y renuncié porque me di cuenta que pues yo estaba gobernando la iglesia, y entonces el Señor me dijo, si quieres seguir adelante tienes que renunciar y dejarme a mí, que yo sea el pastor. Entonces Él es el pastor, hermano. Yo todavía le sirvo aquí, pero Él es el que reina, el que gobierna. Y ya los hermanos, y otros Bueno, uno no es monedita de oro. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que da dirección al cuerpo, porque Él da vida a cada miembro del cuerpo. Él es el único, ¿sí? Que da vida. La segunda verdad acerca de la supremacía de Cristo, número 1, cabeza de la iglesia. Número 2, Cristo es el principio de la iglesia, porque dice que Él, que es el principio. ¿Qué significa? Principio viene del griego arché, así como suena, arché, pero arché habla de origen, ¿sí? Habla de origen, y habla de, entonces, que la iglesia se originó, ¿en quién? En Cristo. ¿Quién murió por los pecadores? Cristo. Los pecadores nacidos de nuevo forman ¿qué? La iglesia. Entonces, en Él se originó ¿qué? La iglesia. Por eso, hermanos, escuchen bien, los que somos pastores, los que van al pastorado, nosotros no somos dueños de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que debe de gobernar, ¿sí? Si nosotros anteponemos nuestras intenciones y visión terrenal,
nos vamos a meter en problemas. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia, Él la va a edificar. Nosotros nada más somos, sí somos pastores, pero somos como coordinadores, cuidadores a quienes Dios delega. Nada más. Entonces, su muerte y resurrección dio origen a la iglesia. Entonces, ahí está otra vez la supremacía de Cristo. Cabeza, ¿sí? Principio de la iglesia, o sea, que en Él se originó. Número 3, en el versículo 18, el primogénito, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Ahora, ¿cómo se entiende aquí que Él es el primogénito de entre los muertos? ¿Aquí está hablando de creación? No, el primer ser creado de los muertos no tiene sentido. Es en cuanto a posición, rango. Es decir, fíjense, primogénito de los muertos habla de los que han resucitado de la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Lázaro? O sea, Cristo resucitó después de Lázaro. ¿Se acuerdan del hijo de la viuda allá en el libro del Antiguo Testamento? Bueno, también resucitó, ¿sí? ¿Se acuerdan de en la muerte de Jesús que dice que se abrieron los sepulcros y algunos muertos resucitaron? ¿Sí? Entonces, Cristo no fue el primer resucitado, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué significa el primogénito de entre los muertos? Que Cristo es el supremo en jerarquía, ¿sí? De los que resucitaron y resucitarán, o sea, sigue siendo sobre todos. Otra vez, primogénito allí habla de jerarquía, de posición, de rango. Es el primero sobre todos, ¿sí? Y finalmente, en el versículo 18 al final, Cristo, la cuarta verdad, Cristo es preeminente en todo, o sea, Él tiene la preeminencia en todo. Fíjate lo que dice el versículo 18 al final, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga ¿qué? La supremacía, el primer lugar. Por eso el grande mandamiento que hay concuerda perfectamente con la supremacía de Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con toda tu mente, toda, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, todo. Primer lugar, ¿sí? Cristo es Señor de la iglesia, primer lugar. Si tú no tienes a Cristo en primer lugar en tu vida, estás cometiendo un gravísimo error. Y eso es lo que pasa en las vidas de muchos cristianos. Dicen, no, sí, Cristo, pero leen la Biblia cada mes. Son hermanos quinceañeros, porque cada 15 días vienen a la iglesia, ¿verdad? Hay otros hermanos que son mensuales. Y llegan y dicen, no, si Cristo es mi Señor. No, espérame, no han entendido el señorío de Cristo. Señorío de Cristo significa que Él gobierna, Él dicta las órdenes y nosotros nada más obedecemos. Entonces, cuando un cristiano que dice serlo no tiene a Cristo en primer lugar en su vida, ¿cómo se manifiesta? Con la negación de uno mismo. El que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo, no se va a parecer a mí, porque todavía tu ego, tus emociones, tu voluntad te gobiernan. No, tú estás destinado a ser transformado otra vez a la imagen de Jesús. ¿Sí? Entonces, si tú dices que Él es Dios, que es tu Dios, Él tiene que tener la preeminencia en todo. Fíjate. Y esto es un tema muy vasto, ¿sí? Por ejemplo, ahí está una joven cristiana, se quiere casar. ¿No creen que sería inteligente preguntarle al Señor, Padre, ¿este es el hombre que tienes para mí? ¿Creen que sería inteligente eso? Y si el Señor dice no, sí, cómo no. Ahí es donde empiezan los problemas, hermano.
pero es que, y lo peor, no es cristiano. Pero, ay, Señor. No, y peor todavía, es que Dios me dijo que si era su voluntad. No, hombre, tú dices, ¿dónde están los cristianos? Discuten y ponen en la mesa de discusión la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para discutirse, es para obedecerse. Así de simple, hermanos. Pero discutimos y decimos y... Entonces, realmente Cristo tiene primer lugar, porque dice aquí para que en todo tenga la preeminencia. Tiene la preeminencia en mi familia, en mi hogar, en mi vida personal. Tiene la preeminencia en mis finanzas. Realmente lo que yo tengo, ¿es mío o es de Él? A ver, ¿tus hijos son tuyos o son de Él? ¿Y qué si Dios lo llama de misionero? Ah, no, yo quiero que estudie, que sea arquitecto. ¿Y si lo manda de misionero a San Martín de las Flores? Ahí es donde ya empiezan a batallar los cristianos. No, es que yo quiero que mi hijo sea de bien. Ah, de bien. Sea un hombre y una mujer que destaque en la vida. Ah, como que un gran abogado. Ah, ¿y se lo manda de misionero al África? ¿Fue un fracaso? Y ahí es donde empezamos a pelear. Entonces, no, tenemos que reconocer, si Cristo es nuestro Señor, que Él tiene la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Final, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre, que en Él, o sea en Cristo, ¿qué? Habitase, viviese en toda su esencia, toda plenitud. Entonces, ¿qué estamos, para finalizar, qué está sucediendo aquí? Pablo está rematando contra los herejes, asegurando que Jesús posee toda la deidad. Cuando dijo plenitud, en el griego es la palabra pleroma, que significa totalidad. Y en 2:9 de Colosenses dice, porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente, porque ellos negaban que la materia, el cuerpo era malo, en Él habita corporalmente toda la totalidad, ¿de qué? De la deidad. ¿Ah? Casi nada. Entonces, leemos de corrido estos versículos y terminamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que está en eminencia sobre toda la creación. Por esta razón, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los planetas, esto que ya dijimos, las que hay en la tierra, toda la creación, visibles, las cosas que vemos, e invisibles, ángeles que no se ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, en Él se originó, el primogénito de entre los muertos, primer lugar, para que en todo tenga la supremacía. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la totalidad de la esencia de Dios. Cristo es Dios. Terminó diciéndole a los colosenses. Todo esto nos lleva a afirmar nuestra fe y nuestro conocimiento de quién es Jesucristo. Entonces, cuando tú ves un programa como La tumba olvidada de Jesucristo, la ves y no te mueve en nada, porque estás bien firme en tu fe. Y ves que, escuchas que tuvo una hija con María Magdalena y ahora ya resultó un hijo, ¿verdad? Y que supuestamente los huesos de María Magdalena y de su hija y de Jesús están en Francia y ahora ya los encontraron en Jerusalén. Para que veas cómo es ese asunto, ¿no? Basta tener un poquito de inteligencia espiritual para darte cuenta por qué es el ataque más feroz contra la divinidad de Cristo. Cásalo con María Magdalena y no es Dios.
Así de fácil, ¿no es cierto? Déjalo en la tumba y aquí están sus huesos y adiós. Miren, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra predicación resulta. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Ya vámonos. No tiene caso. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que es inspirada por Dios. Tu palabra, Señor, que fue inspirada por el poderoso Espíritu Santo para darnos, Señor, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Padre, que todo esto que estamos aprendiendo quede bien grabado en nuestros corazones, para poder transmitirlo, Señor, con sabiduría a todos los que tú nos pongas enfrente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y te colocamos, te establecemos, Señor, como cabeza de la iglesia, el que está por sobre todos, el que está en eminencia, porque tú tienes toda la preeminencia, Señor, en todas las cosas. Esa es tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.